¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mensaje Directo. Estamos en vivo. Todo indica que este va a ser el último viernes, por lo menos, de esta etapa con las restricciones de la cuarentena tal como la conocemos. Hoy por la tarde el presidente Alberto Fernández anunciaría que la cuarentena, el aislamiento, se extiende hasta el 24 de mayo, pero con nuevas formas, más flexibilizadas, más abiertas, más permisivas, que implicarían una mayor responsabilidad de parte de la ciudadanía, de parte de nosotros, sin que esto implique que se eliminen los controles de parte del Estado. Van a seguir estando, pero con una mayor responsabilidad en cada uno de nosotros. Por supuesto que deberemos resguardar las medidas de prevención y de seguridad que han sido establecidas desde el inicio de esta cuarentena. Río Cuarto ha tenido en los últimos días una flexibilización en cuanto a la cuarentena. Si bien sigue en zona roja, hay actividades que se han permitido, como las obras privadas y las actividades profesionales a las que se han sumado ayer el trabajo de los psicólogos y los nutricionistas. Si bien Río Cuarto sigue en zona roja, su situación epidemiológica hizo que se fuera liberando paulatinamente la restricción general. Estamos en comunicación telefónica con Lucas Stefanini, infectólogo y que integra y miembro del comité permanente que analiza la situación epidemiológica aquí en Río Cuarto. ¿Qué tal, Lucas? Buen mediodía. Hola, buen mediodía. Gusto hablar con vos. Bien, igualmente, Lucas. ¿Cómo está la situación epidemiológica hoy de Río Cuarto, una ciudad y un conglomerado, hablando del Gran Río Cuarto, que desde hace más de 25 días que no tiene ningún caso registrado? Mira, en realidad hoy hace 28 días, porque el último caso positivo fue el día 8 de abril. Claro. Y tenemos también hoy 8 días, 28 días de que no hay un caso positivo. Y hoy es el octavo día del último paciente que se curó. Claro, están todos curados, ¿no? Pacientes activos. Los 11 que tuvieron coronavirus están todos curados. Todos curados, exactamente. Esto, Lucas, de cara a lo que se vendría para la semana que viene, que se anuncia un poco por la situación económica, otro poco porque la situación epidemiológica evolucionó de manera, digamos, favorable, entre comillas, y también porque hay una cuestión que decía el presidente de la Nación, también psicológica de las personas que necesitan cierto aire, ¿no? y cierta flexibilización de esta cuarentena. ¿Vos ves que es recomendable ir soltando, aunque sea para ir analizando la situación? Sí, creo que es la forma que hay que proceder. Estoy absolutamente convencido de que hay que flexibilizar, que necesitamos también empezar a tener ciertas, por decirlo de alguna manera, libertades, que es importante entender que nosotros hacemos las cosas bien como las hicimos hasta ahora y se logró esto en la ciudad, es por el esfuerzo de todos. Entonces, si flexibilizamos y todos somos muy responsables en el manejo de esto, es probable que podamos ir con esas flexibilizaciones. Ahora, si flexibilizamos y volvemos a tener casos de vuelta, podemos pasar de vuelta a que algunas cosas se vuelvan rígidas. Entonces, hay que entender que depende un poco de cada uno de nosotros, de respetar muchísimo las recomendaciones del tema del distanciamiento, del tema del uso del tapabocas, del tema del lavado de manos. Uno por ahí insiste mucho y lo escucha mucho, pero realmente son las medidas que funcionan. Claro. Lucas, ¿esto nos tendremos que acostumbrar a periodos de flexibilización, otros periodos más rígidos, de acuerdo a cómo vaya oscilando la situación sanitaria? Sí, yo creo que sí. Creo que esto va a ser un poco dinámico, como se ha ido comportando desde el inicio. Hoy sabemos que el virus aparentemente en la ciudad no está, pero sabemos por dónde puede entrar también. Y tenemos que controlar esos focos, ¿no? Tenemos que controlar esos pacientes que están siendo repatriados, que vienen del exterior, que pueden traer el virus. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, lo estamos hisopando todos, contactándonos con ellos, evaluando que no tengan síntomas, y aunque no los tengan, también los hisopamos por las dudas. Y después los controles en las rutas que se han establecido, que para mí son sumamente importantes, sobre todo por el tema de los transportistas, ¿no? Que vienen
de lugares donde la circulación viral en Argentina es mayor que la nuestra y que puede contraer un riesgo. Entonces, también controlar por eso. No estoy hablando de prohibir la entrada a nadie, Claro. estoy hablando de controlar. ¿Qué se hace con los transportistas? También se ve si tienen algún síntoma, cómo se actúa porque muchos vienen, como decías, de lugares donde sí existe una circulación, una transmisión comunitaria. Bueno, la idea es que los transportistas que no tienen que entrar a la ciudad, por diferentes vías, no accedan a la ciudad. Los transportistas que tienen que descargar en la ciudad, digamos, hay unos centros sanitarios donde se les va a controlar la temperatura y se les va a hacer una serie de preguntas, estableciendo un triage de riesgo, y en ese mismo lugar se ha establecido un protocolo que aquellos pacientes que tienen algún síntoma de fiebre o algún síntoma respiratorio puedan ser derivados al centro de atención que les corresponda. ¿Sí? Y aparte, poder tenerlos a todas estas personas en un lugar previo al lugar donde tienen que ir a descargar. Lucas, vos decías recién, ¿no?, esta necesidad de flexibilizar, y todos pensamos lo mismo, porque ya llevamos 50 días de aislamiento y es muy difícil de sobrellevar desde el punto de vista personal y también económico. Pero a la vez, a todos nos genera temor de decir cuáles son los riesgos que corremos, que todo este esfuerzo no se dilapide en poco tiempo, como ocurrió, por ejemplo, en otros países. Chile, por ejemplo, está teniendo complicaciones después de que permitió un cierto relajamiento. Sí, como te decía anteriormente, digamos, la flexibilización de la cuarentena la necesitamos. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y hasta te diría desde el punto de vista sanitario también. Creo que es necesario, creo que la gente lo necesita, pero sin miedos, entender que si uno no hace las cosas de forma adecuada, hay riesgos. Entonces, evitar los conglomerados de gente, evitar la clásica cosa que hacíamos todo el mundo, de juntarnos a comer un asado, de juntarnos con amigos, de festejar cumpleaños. Tenemos que tener cierto sentido común y decir, bueno, hemos hecho un esfuerzo tan grande en estos días, tan difícil, lo hemos cumplido bien y a las claras está que lo hemos cumplido porque los resultados los tenemos a la vista. Entonces, si nosotros tenemos un poquito de sentido común, seguir respetando las recomendaciones y teniendo los ciertos cuidados, yo creo que tenemos que andar bien. Va a depender más de nosotros, ¿no? Ya estamos en una etapa más de responsabilidad personal. Sí, totalmente. Creo que depende de cada uno. Y creo que tenemos que demostrar que nosotros lo podemos hacer, porque siempre cuando se establecía de que en otros países lo habían logrado, y decían, bueno, nosotros no somos con los países escandinavos, nosotros no tenemos la responsabilidad o la forma de manejarse de los orientales, pero bueno, es un momento para demostrar que como sociedad lo podemos hacer. Lo demostramos en estos 50 días, bueno, tenemos que seguir demostrándolo a partir de ahora. Perfecto. Lucas, te agradecemos muchísimo este contacto con Mensaje Directo. Por favor, un gusto hablar con vos. Un abrazo grande. Igualmente, un abrazo. Bueno, era Lucas Stefanini diciendo lo que Río Cuarto deberá hacer de ahora en más y lo que está haciendo en este momento. Por un lado, haciendo controles a todos los repatriados que todos los días vuelven a la ciudad de alguna parte del mundo. Esos controles se están haciendo aunque la persona no tenga síntomas. Igual se hacen los hisopados. Y por otra parte, también se están haciendo los controles que vimos, las imágenes en todos los medios, los controles en las rutas, los controles en los accesos para evitar que los transportistas que no tienen que pasar por la ciudad circulen por fuera, por la circunvalación. Y quienes ingresan tengan controles médicos y sanitarios para evitar el riesgo de que el virus, que hace 28 días no está en Río Cuarto, pueda venir desde afuera y generar una situación complicada desde el punto de vista sanitario. Decía Stefanini, y también se está recalcando a nivel nacional, la etapa que se va a venir desde el lunes, cuando se inicie un periodo de otros 14 días más de cuarentena, pero una cuarentena más flexibilizada, que va a poner más el acento en la responsabilidad personal, en la capacidad que tengamos todos nosotros de resguardarnos, de cuidarnos y de cuidar a los otros para que la situación epidemiológica en lugares como Río Cuarto
continúe controlada. En las últimas horas también se conoció un desarrollo cordobés, un tratamiento que genera mucha expectativa porque tuvo resultados positivos en 5 personas que evolucionaron muy bien a partir de este tratamiento desarrollado por investigadores del CONICET y del CEPROCOR, que son cordobeses, el desarrollo es cordobés. Estamos en comunicación telefónica con una de las investigadoras, Roxana Alacino, del CONICET y del CEPROCOR. ¿Qué tal, Roxana? Muy buen mediodía. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Roxana, contanos un poquito cómo es este desarrollo y qué posibilidades abre a partir de la utilización del ibuprofeno en una modalidad nueva, ¿no? Sí. Mira, nosotros veníamos trabajando con esta formulación hace varios años con una empresa de acá de la ciudad de Córdoba, que es Química Luar. Ellos hacen formulaciones para enfermedades más bien tipo huérfanas, o sea, enfermedades para las cuales los medicamentos, los grandes laboratorios en general no hacen. Una de esas patologías para las cuales ellos hacían formulaciones es para fibrosis quística. Nosotros empezamos todo esto para el tratamiento de los chicos con fibrosis quística. Luego fuimos avanzando y vimos que tenían muy buenas chances de actuar en EPOC, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Seguimos trabajando, o sea, estábamos ya hace unos meses en tratativas con ANMAT para ver en qué fase de estudio nos iba a permitir arrancar, digamos. Por otro lado, teníamos resultados internos del grupo que sabíamos que inactiva, porque lo de la fibrosis tiene que ver con el efecto antibacteriano, aparte del antiinflamatorio del ibuprofeno. En el marco de ese estudio también habíamos estudiado qué actividad tenía frente a virus envueltos y demostramos que tiene muy buena actividad con virus envueltos, como es el caso del coronavirus. Entonces, cuando surgió todo esto de la pandemia, empezamos a movernos, a ver si se podía llegar a probar, porque bueno, en teoría cumple con todas las funciones que son necesarias para el coronavirus. Por un lado, inactiva el virus y por otro lado mantiene el efecto antiinflamatorio, que es una de las complicaciones más grandes que está teniendo en las personas que lo sufren más grave, digamos. Hasta ahora el ibuprofeno, Roxana, explícanos para nosotros que no sabemos, ¿no? No se podía utilizar para ser inhalado, ¿no? Para generar estas imágenes que estamos viendo del desarrollo para hacer nebulizaciones, ¿no? Como le hacemos a los chicos. O sea, no es el ibuprofeno que uno va y compra a la farmacia. El ibuprofeno está aprobado para uso para vía oral. Bueno, y hay una excepción de vía intravenosa, pero es muy rara. En general es para vía oral, que son las pastillas que compramos en la farmacia o las cápsulas blandas. Nosotros lo que hicimos es pasar el ibuprofeno, hacerlo soluble en agua, y está formulado en una solución acuosa pero de alta fuerza iónica que sabemos que potencia la actividad del ibuprofeno. Entonces, no es la que se compra en la farmacia, no se puede nebulizar la que se consigue en la farmacia, se hace con nebulizadores que lleguen hasta muy profundo en pulmón y con un dispositivo que también se tuvo que diseñar para poder avanzar en los estudios clínicos. Claro, ahí veíamos ese dispositivo, una especie de máscara cerrada, ¿no? Claro, como una cámara máscara que está cerrada y que tiene una vía por la cual todo lo que no inhale el paciente lo va absorbiendo a través de un filtro, una bomba de vacío. Entonces todo lo que no inhala el paciente se limpia, por así decirlo, en ese filtro, y él no tiene ninguna complicación con el ambiente o con las personas que están alrededor. Este desarrollo inactiva el virus en los cuadros por ahí más complicados que veíamos que eran en la parte respiratoria y pulmonar. En realidad acá, o sea, digamos, de mecanismos finos no podemos asegurar nada porque, ya te digo, o sea, todo lo que hicimos de estudios fue in vitro. Tenemos estudios hechos in vitro y estudios en animales. Fuimos hasta fases preclínicas en animales. Nosotros sabíamos que en preclínicos no era tóxico, que eso es lo principal. Antes de demostrar actividad tenés que demostrar que no tiene efectos nocivos, que sería lo más grave.
Los efectos antivirales nosotros los hemos medido a nivel de inactivación viral, in vitro. El ibuprofeno actúa similar a un detergente, a un jabón, y rompe el virus de manera que los virus envueltos no pueden infectar. De todas maneras, creemos que mucha de la actividad del ibuprofeno en los casos de ahora de COVID tienen que ver con la actividad antiviral sumado a la actividad antiinflamatoria, porque una complicación grave de la enfermedad es el desorden inflamatorio. ¿Qué puede pasar para el desarrollo que ustedes hicieron de ahora en más? ¿Se vienen periodos de pruebas? ¿Se puede utilizar en más pacientes? ¿Cómo lo imaginan o cómo piensan desarrollarlo de ahora en más? Mira, normalmente todos estos estudios demoran años. El avance de todo lo que son los trials clínicos demoran años, insumen gastos enormes. Lo que nos posibilitó, dentro de todo lo malo, la pandemia, la situación actual, es de que mucha gente, básicamente del Ministerio de Salud de Córdoba, el doctor Cardoso, el doctor Mercado y nuestro ministro de Chiara, que fue el que los contactó, digamos, a través de ellos logramos una extensión de una resolución de ANMAT para poder probarlo en 5 pacientes directamente sin hacer un fase 1, que sería en pacientes sanos y en un número grande. Como el ibuprofeno ya, digamos, se usa hace más de 50 años, nos permitieron hacer un primer ensayo en este grupo de 5 pacientes, para lo cual hubo que hacer todo un protocolo. Se incluyeron 5 pacientes que se ajustaran a ese protocolo. Los 5 pacientes que tratamos resolvieron muy rápidamente la sintomatología y negativizaron el virus, lo cual es muy bueno, pero hay que ser muy cautos en esto. El próximo grupo va a incluir más gente, pero va a pasar un tiempo todavía en el cual estos ensayos estén bajo protocolo y muy cuidados hasta asegurar que no haya efectos colaterales. Claro, se está en etapa de prueba y por lo tanto se irá paso a paso viendo la efectividad y como decías, la no generación de riesgo colateral, claro. La seguridad, es lo principal es la seguridad. Se va a ir viendo, ya te digo, esto normalmente toma mucho tiempo, dadas las circunstancias en las que estamos y la necesidad de encontrar rápidamente algo. Yo estimo que si los resultados siguen siendo buenos, esto puede avanzar mucho más rápido. Roxana Lacino, investigadora del CONICET y del CEPROCOR, muchísimas gracias por este contacto con Mensaje Directo. Gracias a ustedes. Un gusto. Roxana Lacino, investigadora del CONICET, integrante del CEPROCOR y que forma parte del grupo que ha tenido un importante avance destacado y que ha tenido repercusión en todos los medios nacionales, destacado por el gobierno de la provincia porque ha permitido un uso para el ibuprofeno que hasta ahora no se había utilizado para el tratamiento del COVID y que ha demostrado la capacidad, usado en 5 pacientes, de inactivar el virus y de generar una negativización de estos pacientes rápida y un resultado favorable. Decía que se va a seguir analizando, teniendo mucho cuidado en la utilización para ver que sea un tratamiento seguro, que requirió además el desarrollo de una cámara especial para que sea nebulizable el ibuprofeno y pueda introducirse en el organismo y desde allí combatir el virus del COVID. Estamos ahora, recién hablábamos con Lucas Stefanini de los controles que se están haciendo en las rutas para evitar que personas que vienen de sectores con transmisión comunitaria lleguen a Río Cuarto y puedan complicar la situación. Estamos con nuestro compañero Marcelo Ortiz en el cruce de la ruta 8 y 36. ¿Qué tal, Marcelo? Buen mediodía. Gracias, Marco, muy buen mediodía para todos. Bueno, estamos aguardando para ver si hay algún movimiento aquí entre 8 y 36, porque en el acceso a Holber, dentro de algunos kilómetros del recorrido de la ruta 8, va a estar precisamente instalándose uno de los controles. Hemos estado en 3 en el transcurso de la mañana, tanto en Punta La M como en tu espacio. En la ruta nacional 158 encontramos ya el primero con
un trabajo mancomunado del municipio de Las Higueras, de bomberos de Las Higueras, de tránsito, de la Policía Caminera y de la Policía Federal, algunos móviles que encontraban alguna duda o que lo encontraban o no lo encontraban en condiciones de seguir transitándolo, incluso se los lavaba de parte de los mismos bomberos, en alguna de las imágenes pintorescas, si se quiere, sí, de no la mañana, y lo ¿no? que generó, claro, lo desinfectaban, y lo que también generó una confusión respecto a los controles que iban a estar desde la jornada de ayer, pero que no estaban. Esto es los ubicados en la zona del Parque Industrial, como así también del Sindicato de Camioneros. Ni bien uno pasaba el mojón del término del ejido urbano de la ruta A005. Bueno, recién acabamos de pasar nuevamente por el Sindicato de Camioneros y no estaba todavía el puesto sanitario. Seguramente ya en un rato se iba a instalar el que tiene que ver con la ruta 30 a Chiras, que al menos en los primeros tramos no estaba. Y seguramente también dentro de minutos va a tener su correlato con el de Holberg. Incesante este enlace, el movimiento de camiones es verdaderamente importante, tal cual lo habíamos registrado en la ruta 158. Eso voy a preguntarte, mucha circulación, ¿no? Mucha circulación de vehículos, incluso particulares. Muchísima circulación, sí. Habíamos tenido la posibilidad de dialogar con la misma gente de Bomberos de Las Higueras y Defensa Civil en el transcurso de la semana. Nos decían que entre la franja de las 10 de la mañana y las 16 había muchísimo tráfico por la zona de recepción, carga y descarga de camiones con el tema de las cerealeras, tanto en General Cabrera como en General Dehesa. Bueno, en este enlace, como así también en la Ruta Nacional 158, es donde más hemos encontrado precisamente tráfico, ni hablar de las maniceras, digamos que una de las maniceras más conocidas de General Cabrera, hemos visto decenas de camiones en el transcurso de la mañana. Recordamos que los controles del COE Río Cuarto, Policía Federal Argentina, en Ruta Nacional 8 frente a Sol de Mayo, en Ruta Nacional 158 frente al área material Río Cuarto, este último ya está instalado, y la Policía Caminera está estableciendo de manera permanente la autovía Ruta Nacional 36, kilómetro 607, y de manera aleatoria en la Ruta 158, kilómetro 285, esto es en las cercanías del seminario. Además, se va a implementar otro control en la Ruta 30, camino a Chiras, claro. Zona donde había sido un inconveniente también pasar por la provincia de San Luis. Recordamos que más allá de que se lograban los permisos, algunos transportistas no podían pasar a la provincia vecina. Allí van a asestar un puesto en el camino limítrofe, allí con la Punilla. Recordamos que a Chiras y la Punilla los separa muy poquitos kilómetros. Otro en Gendarmería Nacional, que tiene puesto fijo sobre Ruta Nacional 8, en el kilómetro de 616, en la localidad de Santa Catalina de Holberg. Nosotros estamos a 7 kilómetros precisamente de esa disposición de Gendarmería, y la patrulla urbana de la localidad de Las Higueras está cubriendo los enlaces de el ingreso al pueblo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y también el puesto de desinfección, el mayor ingeniero Francisco de Arteaga, donde días pasados habíamos estado cronicando un accidente y donde hoy obviamente un embotellamiento mayor, pero por una circunstancia más feliz, que es esta cuestión preventiva del COE regional. Y la de los controles sanitarios, que en el caso del Sindicato de Camioneros todavía no estaba instalada, estábamos esperando precisamente para que llegue la habilitación del mismo, como así también en el Parque Industrial. Marcelo, muchísimas gracias, muy completo el informe. Muchísimas gracias, Marco, buen fin de semana, un abrazo. Buen fin de semana. Era Marcelo Ortiz desde el cruce de la ruta 8 y 36. Hoy a la tarde el presidente de la Nación va a anunciar la nueva modalidad de la cuarentena que arrancará el lunes. El lunes vamos a estar aquí en Mensaje Directo analizando las distintas implicancias que va a tener esta nueva etapa de la cuarentena y las repercusiones. Hay mucha expectativa con lo que puede llegar a pasar con el comercio. Vamos a estar reflejando esa situación el próximo lunes a las 12:30 aquí en Mensaje Directo. Chau, buen fin de semana.